El término extraperlo es usado en España para referirse al comercio ilegal de bienes sometidos a algún tipo de impuesto o tasa. Por extensión, es una actividad irregular y se usa como sinónimo de mercado negro. A quien practica el extraperlo se le llamaba extraperlista. El origen de este acrónimo está en un escándalo político ocurrido durante la Segunda República Española, producido como consecuencia de la introducción de un juego de ruleta eléctrica de marca extraperlo, nombre derivado de Strauss, Perel y Lowan, apellidos judíos holandeses de quienes promovieron el negocio y que habrían aportado al acrónimo letras en cantidad proporcional a la participación en la empresa. Otras versiones afirman que el término procede solamente de los dos primeros nombres. Los juegos de azar, especialmente la ruleta, estaban prohibidos en España, así como en la mayoría de países europeos. Sin embargo, en la década de los 30 se popularizaron numerosos modelos de pseudo-ruletas que funcionaban alegremente en los grandes casinos de todo el continente. Los empresarios Daniel Strauss, que disponía de pasaporte mexicano y hablaba español, Perl y Lowan, esta última esposa del primero, volvieron su atención hacia España. En Madrid, el gobierno estaba formado por una alianza de partidos de la derecha, la CEDA, y varios miembros del Partido Radical se habían mostrado muy receptivos con el proyecto del extraperlo. El juego estaba prohibido por la policía, tras demostrarse que era fraudulento, pues la ruleta se controlaba mediante un botón, por lo tanto la banca ganaba siempre que lo deseaba, lo que no impidió que funcionara también en el Hotel Formentor de Mallorca, que más tarde también fue clausurado. A partir de este escándalo, la palabra extraperlo ha quedado como sinónimo de chanchullo, intriga o negocio fraudulento. Así, por extensión, se denominó también extraperlo durante la posguerra española al comercio ilegal, mercado negro, de los artículos, intervenido por el Estado o sujetos a racionamiento, decretado por el régimen de Franco desde 1936 hasta 1952, recibiendo el apelativo de extraperlista todo lo que se dedicaban a tal comercio. Las cartillas de racionamiento son uno de los elementos más característicos de la posguerra. En España, una orden ministerial del 14 de mayo de 1939 estableció un régimen de racionamiento en el país para los productos básicos de alimentación y de primera necesidad. En esta imagen se ve personas solicitando la cartilla de racionamiento. En un principio las cartillas eran individuales, pero en 1943 pasaron a ser familiares. De hecho, la asignación de productos podía variar en función del trabajo o cargo del cabeza de familia, por lo que las clases más altas tenían acceso a más alimentos y más productos básicos. Además, también se establecieron varias categorías: hombres adultos, mujeres adultas y personas mayores de 60 años, que les pertenecía un 80% de la ración de los hombres adultos. A los niños y niñas menores de 14 años les correspondía un 60%. Para llevarlo a cabo se crearon básicamente tres tipos de cupones de racionamiento: unos destinados a la adquisición de carne, otros para el pan y finalmente otros para el resto de productos alimenticios. Aquí dejo una tabla para hacerse una idea de los alimentos que se suministraban
a cada persona por semana, que podían cambiar según las necesidades, cantidad y alimentos circulantes en cada momento según el criterio de la comisaría de abastecimiento. Pertenecía a un cuarto de litro de aceite, 100 gramos de azúcar, 100 gramos de garbanzos, 200 gramos de jabón y 1 kilo de patatas y un bollito diario de pan. La carne era uno de los productos que más escaseaba en las ciudades. En los pueblos se tenía que contar con el permiso de las autoridades para hacer la matanza. El pan, que era negro, pan de centeno, porque el blanco era un artículo de lujo, quedó reducido a 150 o 200 gramos por cartilla. Muchas veces, en las casas de los pueblos, se hacía el pan por la noche, para evitar a los agentes de la fiscalía, pero al día siguiente lo encontraban por el olor y lo decomisaban. La leche era uno de los bienes más preciados. En un país que libraba una batalla contra el hambre, que dejaron las balas, era muy común aguar la leche para poder vender más litros. La penicilina llegó a España a finales de 1944. La penicilina se conseguiría muchas veces de extraperlo, pagándose cantidades desorbitadas por unas dosis de esperanza. Este sistema estuvo vigente hasta mayo de 1952, cuando las cartillas desaparecieron para los alimentos, y es que durante estos casi 15 años el sistema demostró ser de muy mala calidad y dio origen al extraperlo y a la venta ilegal de estos productos en el llamado mercado negro. También existían una cartilla de racionamiento para los fumadores. Lógicamente, como la cantidad de comida era insuficiente y la gente tenía que buscarse la vida, los gatos se degustaban como si fueran liebres, de ahí lo de dar gato por liebre. En los pueblos se tenía que contar con el permiso de las autoridades competentes para hacer la matanza del cerdo. La gente tenía que servirse del ingenio para engañar el estómago y hacer que los escasos alimentos de que disponían fueran más apetitosos. Así surgieron diferentes recetas como las patatas a lo pobre, patatas al avión, que eran patatas hervidas con laurel y un toque de colorante marca el avión, leche aguada, guisos de castañas y bellotas, achicoria por café y muchas cosas más. El papel de la Iglesia fue importantísimo. No caben más comentarios con esto. Se hacían hasta justificantes para demostrar de que habías comulgado. El trabajo era escaso y estaba reservado en la mayoría de los casos a mutilados, excombatientes franquistas, falangistas y demás adeptos al régimen. Para el colmo, al terminar la guerra, los de la zona roja se encontraron con que su dinero, como no fuera la antigua moneda de plata y estaba mal vendida, no valía para nada, así que muchos condenados a la pobreza por decreto. Mientras se conseguía algún dinero, se tuvo que volver como antaño al trueque, cambiando unas cosas por otras. Huevos por harina, patatas por aceite, pan por gavillas para el horno y muchas cosas más. Estos son otros cupones de racionamiento que existían. Estos son vales de dinero canjeables durante la guerra en el bando republicano.
Muchas veces lo poco que había no se podía cocinar por falta de combustible. Haciendo cola en el auxilio social. Vendedor de productos de extraperlo. Guardando cola para adquirir alimentos en los años 40. Un local del auxilio social. Extraperlista en el Madrid de los años 50. Los coches que se usaban eran de gasógeno debido a la falta de combustible. Mujeres en los lavaderos públicos. Franco visitando la fábrica de Biscúter. Niños jugando a fusilar. ¡Qué pena! El clero con sus condecoraciones. Taller de costura en la cárcel de Las Ventas de Madrid.